Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y continuamos vía Skype con el presidente de Mega Análisis, Rubén Chirino Madrid. Y esta encuesta que estamos analizando con Rubén Chirino es del 24, hay que decirlo que el muestreo fue realizado entre el 24 y el 28 de junio, es decir, es del año 2016, es bien reciente, Rubén, y eso no lo habíamos dicho y es muy importante. Vamos a mostrarle al público las preguntas que ustedes hicieron que efectivamente se salen de lo normal que se pregunta generalmente. Son preguntas bien precisas con la situación que se está viviendo en el país y vamos a comentar los resultados con Rubén Chirino. La pregunta, ¿usted considera que Nicolás Maduro debe renunciar y evitar daños y pérdida de vidas en las calles de Venezuela si llegara a ocurrir un estallido social causado por el hambre? La respuesta fue sí, 78,2% y no 15,3%. Esa ya la habíamos comentado. La pregunta, ¿usted considera que Nicolás Maduro perdió todo el respaldo del pueblo en los barrios de Venezuela? Me imagino, Rubén, que esta pregunta, esto se hizo en los barrios precisamente, ¿no? Esta encuesta. Perfecto. Tenemos 37 años y los barrios de Venezuela, el D y el E, nosotros con la palma de la mano, eso lo conocemos, completamente. El 84% considera que perdió todo el respaldo. Y cuando... En los barrios. Bueno, en casi toda Venezuela, porque ahí está representado. Cuando uno hace la selección de la muestra, exacto, de la selección es Venezuela. Y es porque ya no lo quieren lo que estamos hablando. Sienten rabia y odio. No va a sentir rabia una persona que no consiga qué comer, que no tiene la medicina para dársela al niño. Y odio al que se le murió un familiar porque no hay medicina. Exacto. Entonces, ¿cómo no va a tener, cómo no va a perder el respaldo? Los barrios están, Maduro no puede entrar a un barrio ni caminarlo. Lo verá en fotografías. Nosotros que lo hemos pateado, hablándolo en términos populares o coloquiales, sí, es muy difícil que él pueda estar allí. El 84% también de los venezolanos representados en esa consulta consideran que hay mucha hambre. Sí, pero vamos a ir pregunta por pregunta para mostrársela al público. Ok, mejor todavía. Esa pregunta atenta con lo que dijo Delcy Rodríguez en la OEA. Sí. La pregunta, ¿usted considera que los CLAP o juntas comunales son los más indicados para repartir y vender en los barrios de Venezuela los artículos de primera necesidad? No, 86,9% y sí el 13%. Bueno, mira, esa pregunta es interesante analizarla. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a dar tú al Zamuro, y disculpen la comparación, pero estoy hablando ¿cómo le vas a dar tú a las personas estas que tienen la misma necesidad porque están inmersos en la crisis de Venezuela, padecen el mismo problema de medicamentos, de que no lo consiguen, padecen el problema de comida para darle a la familia, y tú le vas a dar, que representa el 70% de los productos regulados, se lo vas a dar para que comercialicen, para que los vendan. Eso trae mayor bachaquerismo, corrupción, entonces desaparecen del mercado. Eso es un boomerang, se acaba. Yo hacía una referencia de lo que es el chevede, que es la langosta. Cuando llega la langosta y arrasa en el campo, en los sembradíos. El chevede en Venezuela, entonces es el chevedismo, que está acabando, porque ahora entonces no va a haber comida, menos comida. ¿Por qué? Porque los CLAP no se lo llevan para tu casa, claro, se lo dan a su familia, y bueno, serían tontos porque no hay, se van a morir de hambre y la medicina. Por eso casi el 90%, porque 86,9 son 87, cerca del 90%. Hay un gravísimo error, y eso es un castigo que pueda tener el gobierno allí dentro de todo el desastre que tiene. La pregunta, la que estabas mencionando antes, Rubén, ¿usted considera que en Venezuela hay mucha hambre y escasez de alimentos? La respuesta sí obtuvo 84,7% y el no 12,9%. 84%, la gente reciente, mira lo que está pasando en Tucupita, los detienen, los amarran con abrazaderas de esas plásticas, lo que llaman grande, y están todos presos, son 150 en Tucupita por pedir comida. No puede ser que cuando la gente sale a reclamar su derecho, a reclamar, esto es lo que tiene, hay una deficiencia de asesoría de parte del gobierno, o hay una crudez o una terquedad en no querer aceptar e imponer y querer creer que la gente se va a ir toda de Venezuela porque van a asfixiarla. No. El pueblo, el problema y el peligro es que ocurra un estallido social. El hambre puede llevar a Venezuela a un estallido social. Estos son micros, son focos, son focales ahorita,
pero nadie sabe cuándo puede. Esto es una luz que en cualquier momento puede venirse cuesta abajo. Esta pregunta es bien interesante. ¿Usted considera que si el revocatorio lo suspende Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas actuarán y lo obligarán a hacerlo? Hay un 71,7% que no confía en la Fuerza Armada. Mira, el pueblo desconfía en el uniforme, desconfía en las Fuerzas Armadas, y eso es lo que ha traído, porque la Fuerza Armada ahorita atropella. Hay un señor que ayer en una marcha le rompieron la cabeza y estaba en una silla de ruedas. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? La parte humana se ha ido. Por eso es que hay muchos dentro del chavismo que ven que la situación es deshumana, que no se está atendiendo el problema, un problema que es creado, un problema que no es solucionado. Si usted no está en condiciones de gobernar, por favor retírese para que gobierne otro, para que venga una solución para el pueblo venezolano. Entonces desconfía del uniforme. Al desconfiar del uniforme, ¿por qué? ¿Por qué desconfía del uniforme? Porque en las colas ellos ordenando atropellan, ellos cuidando atropellan, ellos cuidando, entonces utilizan las armas, golpean. Entonces la gente ve el uniforme y le tiene, terror. Cuando los ve, lo que le provoca es atacarlos. Entonces hablar de reconciliación en la gente, no con el hambre. La gente se mata por un paquete de harina pan, el vecino con la comadre, el compadre con el tío. ¿Qué es esto? ¿Qué vivimos en Venezuela? Estamos viviendo algo que solo los encuestadores manejamos credibilidad moral y sensatez y humanidad también, podemos expresar esto para que la gente sepa, para ver si hay un hálito en el aliento del gobierno para decir, chicos, vamos a hacer esto. Pero imposible. A estas alturas todos están creídos que tienen pueblo, que tienen músculo, y al contrario, no hay músculo político, no hay músculo electoral, no hay fuerza para atacar, no hay nada. Hay un desorden, y por eso está ocurriendo esto, que la gente cree que las Fuerzas Armadas, bueno, porque involucra a todos. Sí. Y lo que estamos hablando es de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, ¿entiendes? Donde hay una división, y eso lo sabemos, eso lo dice la gente. Miren, en los barrios hay internet, los celulares ya lo tiene la gente y sabe lo que está pasando, claro, sabe lo que es la Carta Democrática, claro, la crisis humanitaria. De manera que esa pregunta tiene el 71% que no cree en el uniforme. La pregunta, ¿usted considera que al no poder comprar comida ni medicinas por su elevadísimo precio, algunas personas por necesidad y sin dinero roban para resolver el problema de hambre en su casa? Un 52,3% dice que sí. Y el 39% dice que no, casi equilibrado, pero sin embargo, era para que Venezuela ahorita estuviera, mira, Juan con Pedro, Pedro con José, todos en la calle haciendo lo que quisieran. Era para que en las casas estuviera gente saltando para llevarse un paquete de harina pan, sí, para entrar a coger un paquete de arroz, uno de aceite o de cualquier cosa. Esto, bueno, estamos hablando algo en este momento que no sabemos cómo será en los próximos 15 días, en los próximos 20, porque no se ven posibilidades de solucionar, y esto puede llegar a eso y mucho más. En Venezuela, lo imposible se hace posible, lo increíble se hace creíble. Aquí pasa cualquier cosa, y puede pasar cualquier cosa. Los eventos están a disposición del hambre y de la necesidad de la gente en los barrios. En la pregunta, ¿usted considera que Nicolás Maduro aceptará hacer el revocatorio antes de que finalice este año? 60,8% de los venezolanos encuestados dijeron que no. Es decir, hay un gran pesimismo con respecto a que esto se dé este año, Rubén. Sí, no. Y ellos están preparando, y mira, no puede aceptarlo. Él no lo puede aceptar, pero disimula porque, yo creo que los encuestadores que tiene cerca, que les pueden estar diciendo, ¿qué le pueden decir? Si no tiene un músculo electoral, ¿con qué puede presentarse a una contienda de este tipo? A ninguna. Ya te lo dije empezando el programa. Podemos garantizar que mientras él esté en el poder, ningún evento electoral lo gana el chavismo. Este es uno. Y el revocatorio se lo va a tratar de quitar de encima, alargando, poniéndole tanto. Pero el problema está, Patricia, en que el pueblo, las Fuerzas Armadas, puedan aguantar o soportar. En las manos de ellos está decirle al presidente, usted está equivocado, usted está violando la Constitución, eso no se puede hacer. En las manos de ellos está, pero ya hay varios grupos, allá hay varios sectores dentro de ellos, y eso lo sabe el pueblo. El pueblo maneja, el pueblo del 6D manejó mejor de las nuevas tecnologías. Mira, con respecto a los
a un solo, nadie creía que se unieran chavistas y no chavistas y un solo bloque, porque esos que votaron ahí, 8 millones, antes habían votado por el presidente Chávez. Entonces se unieron, el hambre los unió, el internet los relacionó, los comunicó, de manera que ponerse el vicepresidente Aristóteles a decir que no hablen mal de Maduro y el que lo habla por internet lo vamos a detener, eso no existe. Claro. De manera pues que este año es muy difícil que Maduro acepte el revocatorio, lo va a alargar, pero no sabemos los daños y las consecuencias que le van a traer, que mira, de ninguna manera se va, eso tiene un costo político. Así es. Hay una pregunta que dice, si por alguna razón aquí en Venezuela se llegara a necesitar una junta de gobierno cívico-militar provisional mientras se convoca elecciones presidenciales, ¿cuál de estos ciudadanos considera usted que pudiera presidirla? Y aparecen 4 opciones: Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Henry Ramos Alup y Raúl Isaías Baduel. El ganador fue Henry Ramos Alup con 44.6%, seguido de Raúl Isaías Baduel con 20.4%, Claudio Fermín con 9.6% y Eduardo Fernández con 7.5%. Ahí tienen ustedes los resultados. ¿Cómo escogieron, cómo decidieron ustedes esta pregunta cerrada, las 4 opciones? Ok, voy a eso, es interesante la pregunta. Una predata, primero hicimos un pretanteo y colocamos a Claudio Fermín, Eduardo Fernández, como 8 más, 2 magistradas, Cecilia Sosa, Matt Molleón, estaba Américo Martín, Osvaldo Álvarez Paz, habían varios, como 8 o 9, y luego quienes quedaron allí en los primeros lugares, o en el primer y segundo lugar, fueron Claudio Fermín y Eduardo Fernández. Luego hicimos otro paneo rebuscando a ver quién más incorporamos y agregamos a Henry Ramos Ayud y a Raúl Baduel, y ese fue el resultado que se logró en otra segunda vuelta, digamos, un balotaje donde agregamos 2 más. Y entonces ese fue el resultado. Es decir, una especie de descarte en la primera, con 8 o 9, y luego porque se dispersa la opinión de la gente y queríamos condensarla, concretarla, queríamos que llevara a lo más exacto. Porque cuando tú pones 14, no es lo mismo poner 2 candidatos a decidir en la gente que poner 14 o poner 7. Entonces se dispersa, claro, y entonces no logra el objetivo como es. Y ahí se logró el objetivo de tener un resultado consono y bien distribuido. La primera nos dio esta dispersión porque se fugan muchos votos, uno para allá, el otro para acá. Hay como mucha gente para agregarle aceptación. Bueno, finalmente ganó Henry Ramos. Debería poner de vicepresidente a Raúl Isaías Baduel, que quedó de segundo, en todo caso. Rubén. Bueno, sí, entonces eso sería una eventual junta de transición. Exacto. Una eventual junta de transición con Henry Ramos allí. A la cabeza. Bueno, sí, pues teníamos las instituciones. Las instituciones. Sí, las instituciones corresponde a una encuesta que hicimos comenzando el mes y tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y la Asamblea Nacional. Entonces tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia ese mes sacó 60%, 59.4, 60% de rechazo y tenía 15% de aceptación. ¡Qué vergüenza! Todo esto por el choque con la Asamblea Nacional, el choque de los poderes. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas sacaron de rechazo 66.3%, con apenas 16.2% de aceptación. Apoyo. La Asamblea Nacional tiene 47% de aceptación y tiene 32% de rechazo. Así que cuando nosotros la ponemos a la Asamblea Nacional junto con esas dos, pues mira, hay una diferencia bastante notoria. Pero es porque la gente sigue teniendo fe, porque después que ganó la oposición, la Asamblea Nacional, se constituyó la Asamblea Nacional en la esperanza del pueblo. Henry Ramos Ayud sabía que tenía una responsabilidad muy grande cuando asume la presidencia, pero allí descansa el pensamiento, la tranquilidad, la esperanza que tiene la gente de decir, mira, el hambre se va a acabar, la Asamblea Nacional va a hacer esto y vamos a lograr esto. Todos piensan, porque todos fueron a votar el CID con la idea de que esto cambiara, lograr un cambio. De manera que por eso la Asamblea Nacional se resiste contra el rechazo, por eso, porque el CID todavía está presente en los venezolanos. Otra pregunta que hicimos: en Venezuela, ¿usted cree que se maneja democracia? Y el 69.5 dice que no se maneja democracia. Dijimos también que si era posible que Venezuela se aplicara la Carta, estaba de acuerdo con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El 70.3 a principios de mes dijo que sí estaba de acuerdo. Y eso es en toda Venezuela y barrios de Venezuela. Y saben lo que es la ayuda humanitaria, porque cuando le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con que países del mundo contribuyan o hagan una ayuda humanitaria con comida
comida y medicamentos para Venezuela. Mira, emocionada la gente, sí, claro. sí. Eso dio 83%. ¿Cómo se opone un gobierno 83%? Bueno, no lo sabe o lo sabe. Está de espaldas al país, está de espaldas al país. Bueno, Rubén, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo. Ahora, sí te voy a decir algo. Ajá. Sí te voy a decir algo antes de que se nos acabe, antes de irnos. Sí. Aparte de darte las gracias. Mira, con todos estos valores tan altos, es parecido como cuando uno llega a las unidades de cuidados intensivos, que están altísimos, colesterol, tensión, azúcar. Mira, estos son valores de 70. Con estos valores altos, Maduro debería renunciar. Pero el problema más serio va a estar cuando la gente de su partido presione más y se logre el objetivo en favor de Venezuela. Esa es la situación actual, ¿no viste? Ojalá que pase así, que sea en favor de Venezuela y no en favor de cualquiera del PSV que se quiera montar ahí, Rubén. Ojalá. No, mira. Porque yo creo que hay que salir de un sistema, no de un hombre, sino de un sistema. Mira, sí, pero es que yéndose él se va lo que ellos tenían, porque es como cuando le revientan el tercero al niño Jesús, si se lo parte estás acabando con todo. Entonces, irse Maduro es acabar con todo, se va de cuajo. Bueno. Y ellos creen que tienen músculo, lo que pasa es que ellos se siguen guiando por esas encuestas que los tienen con números y cifras que no son. Esa es la realidad. Gracias, Rubén. Tú eres como para hacer un programa una hora entera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia, un placer. Bueno, creo que quedó bien claro cómo está el panorama con esta encuesta de Mega Análisis. Vamos a ir un corte y al regreso más de Agárrate. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del Grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@siespana.es, la página web es www.siespana.es, en las redes sociales son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. Agárrate con Patricia Poleo.